La batalla de cada mujer. Capítulo 12. Todo tranquilo en el frente del hogar. A la que salga vencedora, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Hace poco conocí a una joven mujer que creció en Sierra Leona, país al oeste de África, destrozado por la guerra. Mientras las balas silbaban por las calles de la ciudad y las tierras minadas les volaban los brazos y las piernas a los niños que jugaban en los campos, para Lela y su familia, cada día era una lucha por sobrevivir. Hacía menos de 2 años que vivía en Estados Unidos cuando le pregunté qué era lo que más le gustaba de vivir en este país. La paz, me respondió con una dulce sonrisa. No hay nada como vivir en paz. ¿Cómo podías sobrellevar el caos de la guerra a tu alrededor día tras día? Le pregunté también. Se encogió de hombros y contestó. Cuando la guerra es todo lo que has conocido, no te das cuenta de lo caótica que es. Aunque nunca he conocido el terror de esquivar balas ni minas, la verdad que la aseveración de Lela me sonó conocida. Nunca me di cuenta de lo intensa y caótica que era la vida hasta que experimenté la paz de vivir con integridad sexual y emocional. Durante años me había dirigido ciegamente hacia situaciones comprometedoras. Había andado por las mesas mendigando bocados de afecto y me había encontrado durmiendo con el enemigo una vez tras otra. De forma sistemática confundía la intensidad con la intimidad y el concepto de una relación pacífica parecía incomprensible. Entonces Dios, en su soberanía, miró más allá de mi debilidad y vio mi necesidad de intimidad genuina. Y a pesar de mi infidelidad, Él ha sido fiel en guiarme hacia ese lugar de tranquilo descanso en las relaciones con mi Padre, con mi esposo y conmigo misma. No pasé del caos a la paz de la noche a la mañana, como le sucedió a Lela, sino a través de un largo proceso que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, antes de contarte más acerca de lo que Dios hizo en mí, quiero volver a visitar un par de mujeres cuyas historias se encuentran en el primer capítulo de este libro. Las dos se han trasladado de una caótica lucha de transigencia sexual a un tranquilo lugar de descanso. No más extraños en el dormitorio. ¿Te acuerdas de Rebeca, la que fantaseaba con que un extraño la sedujera en algún lugar exótico a fin de llegar al orgasmo mientras hacía el amor con su esposo? Ahora nos cuenta. En aquel momento no pensaba que lo que hacía estaba mal. Ahora me doy cuenta de que Craig se sentía tan herido por lo que albergaba en mi mente mientras teníamos relaciones sexuales como me hubiera sentido yo si él hubiera deseado mirar pornografía mientras me hacía el amor. Al comprender cómo cada uno lucha para mantener la integridad sexual, nuestro matrimonio se ha transformado, en particular nuestro dormitorio. Hice lo que me recomendaste. Dejamos una luz tenue encendida y abro los ojos cada vez que siento que mi mente divaga fuera del dormitorio. Se necesita concentración, pero cuando me relajo y me concentro del todo en Craig durante la relación sexual y en lo que experimentamos juntos, me siento muy cerca de él y mucho más cerca de Dios. Ahora en verdad disfruto de la relación sexual en lugar de tolerarla nada más y dejar que mi mente vagabundee. Nunca supe que podía ser tan profundamente gratificante. Los pensamientos inadecuados todavía tratan de filtrarse de tanto en tanto, pero cuando comparo nuestra antigua vida sexual con este nuevo nivel de intimidad que hemos descubierto al guardar nuestras mentes puras el uno para el otro, me siento inspirada para redirigir mis pensamientos de vuelta al regalo que Dios me ha dado con Craig. Rebeca tiene razón. Te sentirás tentada a recurrir a tus viejas fantasías, al viejo hábito de masturbación o a tus modelos de relaciones disfuncionales. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas tener la victoria una y otra vez. Con cada pensamiento que lleves cautivo,
con cada palabra inadecuada que no digas, con cada avance extramatrimonial que rechaces y cada experiencia sexual íntima que disfrutes con tu esposo, estarás reforzando tu victoria y acogiendo el plan de Dios para tu plenitud sexual y emocional. Libre de la red de la intriga. 6 años después de que Miami May escoltó a Jeans a su apartamento para sumergirse en su bañera caliente y sorber unas copas de champán, Jean nos da este informe actual. Desearía poder decir que hice lo debido aquella noche, pero no es así. Viví todo aquel fin de semana como si fuera la escena de una película, pero el final no fue ni remotamente tan feliz por siempre jamás, como la mayoría de las películas que he visto. Cuando terminó el fin de semana, Mike y yo nos separamos. Él sabía que me sentía culpable y respetaba mi deseo de no volver a ponerse en contacto conmigo. Sé que tuve suerte. He escuchado historias de terror de hombres que han acechado a mujeres que conocieron en el internet. No se lo dije a mi esposo durante casi 3 años, pero me parecía que el secreto me iba a podrir las entrañas si no lo sacaba afuera. No pasó un solo día sin que me castigara por lo sucedido y tenía que fingir que disfrutaba de la relación sexual con Kevin. Todo lo que podía pensar era, ¿me seguirá amando si conoce mi secreto? Me parecía que actuaba en una obra, incluso con mis hijos. Mi secreto me impedía por completo sentirme real. Al fin me fui con Kevin a unas vacaciones de fin de semana sin los niños para poder limpiar mi conciencia. Se lo conté cuando íbamos hacia el hotel y le ofrecí estar en cuartos separados si necesitaba algún tiempo lejos de mí para pensar en lo que deseaba hacer. Lo hubiera entendido del todo si hubiera decidido divorciarse. Con todo, su respuesta no fue nada de lo que esperaba. Jim me dijo, ¿por qué lo hiciste? Entre lágrimas le expliqué que no tenía ninguna buena razón para haberlo hecho y que había lamentado ese monumental error desde aquel fin de semana. Entonces me preguntó, si sabías que podías salirte con la tuya, ¿por qué nunca lo volviste a hacer desde entonces? Esta pregunta me tomó fuera de guardia, porque yo no soy así, Kevin, exclamé confundida y un tanto ofendida. Ya lo sabía, Jim, solo quería asegurarme de que tú también lo supieras, dijo Kevin con compasión mientras me abrazaba y se ponía a llorar. Estoy feliz de que estés aquí todavía. Estoy contento de no haberte perdido para siempre. Saldremos adelante. El perdón de Kevin no vino en forma inmediata, eso llevó tiempo y varios meses de asesoramiento matrimonial, pero su amor y compromiso nunca vacilaron. No diré que estoy feliz de haber hecho lo que hice, pero diré que a través de esta prueba nuestro matrimonio se ha vuelto más íntimo, nuestra comunicación es más abierta y sincera y nos hemos vuelto más fuertes como individuos y como pareja. Trasladamos la computadora a la sala e hicimos un pacto el uno con el otro de no navegar en la internet ni de entrar en las salas de charla si no hay otra persona en la habitación. Kevin dice que este pacto no es solo para mantenerme a mí salvo, sino también para librarlo a él de la tentación de mirar la pornografía de la internet. Como todo esto salió a la luz, somos mucho más sinceros el uno con el otro acerca de nuestras luchas sexuales y nuestras tentaciones emocionales, pero tenemos gracia el uno para con el otro y sentimos una conexión que faltaba cuando nos guardábamos los secretos. Cada vez que Jim se conecta con su esposo, en lugar de hacerlo con un amigo cibernético, fortalece su propia resolución de evadir el compromiso a todo costo. Aunque hayamos caído una o varias veces, la historia de Jim nos recuerda que la intimidad genuina y la plenitud siguen estando a nuestro alcance. A medida que aprendes quién eres en Cristo, de acuerdo al ejercicio que se encuentra al final del capítulo 4, llegarás a comprender que no eres una víctima de esta batalla, sino una vencedora. El premio, paz en tu espíritu, liberación de emociones y pensamientos opresivos y perturbadores, armonía
en tus relaciones con Dios y con los hombres y la plenitud sexual que Dios anhela que experimentes. El doloroso proceso de alivio de mi dolor. Mi viaje hacia la paz de la integridad sexual comenzó en 1996, con varios meses de terapia individual y grupal. Allí, al romper guías telefónicas y gritarle a las sillas vacías en lugar de a las personas inocentes que vivían en casa, desahogué mi ira hacia cada persona que me había herido. Me sentaba en una silla frente a la imaginaria Shannon de 15 años, la adolescente que una vez fui y que estaba a punto de cometer todos los errores sexuales por los que atravesé después. Con la guía de mi consejera, estuve en condiciones de expresar en voz alta la nueva comprensión que tenía del dolor y la soledad que sintió esta niña de 15 años. Pude compadecerme de su ingenuidad y confusión acerca de sus deseos sexuales y emocionales, y pude perdonarla por las malas decisiones que tomó y por el dolor que su pobre juicio nos causaría a mí y a muchos otros. Escribí cartas de perdón a mi padre y a mi madre, una colección dolorosamente sincera que jamás envié, y otra más aceptable desde el punto de vista social que envié por correo y que se recibió con sincero aprecio. También me escribí una carta de perdón. Al mirar la lista de mis anteriores compañeros, me di cuenta de que buscaba amor, aprobación y aceptación de cada figura de autoridad en mi vida, excepto de mi verdadero Padre y de mi Padre Celestial. Me embarqué en la misión de llegar a conocerlos mejor a los dos, así que con frecuencia buscaba tiempo para realizar viajes familiares y retiros con el Señor. Durante esta época de crecimiento y sanidad, crucifiqué mis deseos carnales y enterré muchos recuerdos amargos. Al final, mi consejera me echó de su oficina y me dijo: «Estás sana, ve, ya no me necesitas». Al poco tiempo sentí que Dios me llamaba a hablarles a los jóvenes acerca de la pureza sexual, para enseñarles todas las cosas que me hubiera gustado aprender cuando tenía la edad de ellos. Aún así, discutí: «Señor, te equivocaste de persona. No tengo preparación para hablar en público y mi vida no es precisamente un ejemplo para que sigan los jóvenes». Sin embargo, al estudiar la vida de Moisés en el libro Mi experiencia con Dios de Henry Blackaby, Dios me convenció de que sabía lo que hacía y que era absurdo que discutiera con él como si no lo supiera. Mi fervor por la pureza sexual creció hasta que se convirtió en un fuego en mis huesos que parecía que me iba a consumir si no abría la boca y dejaba salir las palabras, aunque al mirar atrás veo que me enamoré más de hablar que del Señor. Todavía seguía adorando a otro Dios. Muy orgullosa, suponía que este asunto de morir era un asunto de una sola vez y pensaba que había ganado esa batalla de una vez y para siempre. Me imaginaba que una vez que una está muerta, está muerta. ¿No es así? No se puede estar más muerta. Con todo, pronto descubrí que morir a mis deseos mundanos era un requerimiento diario. El sacrificio vivo que había puesto sobre el altar se había escabullido sin que me diera cuenta. Seguí consintiéndome con pequeñas tentaciones aquí y allá, sobre todo en una relación en particular con un amigo. Lo llamé John. En el transcurso de muchos años, John y yo almorzábamos juntos de vez en cuando y conversábamos sobre nuestras visiones y sueños con respecto al ministerio. Estas conversaciones estimularon mi mente y mi espíritu, y muchas veces teníamos largas conversaciones en el teléfono, por lo general cuando mi esposo estaba en el trabajo. No pensé nada al respecto porque no escondíamos nada de nadie. A lo largo de los años, muchas veces, en tono de broma, nos hacíamos comentarios bonitos, pero en un momento le dije a mi esposo que algunos de los comentarios de John parecían lindar en el coqueteo. Como conocía bien a John, Greg no le prestó atención a mi preocupación pensando que había reaccionado de manera exagerada. Sin embargo, el coqueteo de John se volvió tan evidente que me pareció que debía enfrentarlo durante un almuerzo. Como respuesta a una de sus bromas le dije: «Comienza a sonar
como si ya no estuvieras solo jugando, y me asustas. Estoy un poco preocupada por nuestra amistad y me pregunto si no deberíamos establecer algunos límites firmes. John confirmó mi sospecha cuando respondió: ¿por qué? ¿Tú también te sientes tentada? Siguió diciendo que había estado enamorado de mí durante mucho tiempo y que estaba dispuesto a renunciar a su matrimonio y a su ministerio si huía con él. Yo me sentía tentada, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo es posible que te hayas sentido tentada si estabas felizmente casada? Quizá te preguntes, ¿por qué había estado sembrando la semilla de la transigencia en la mayoría de las maneras sobre las que he advertido en este libro? Había comparado a mi esposo con John una y otra vez en mi mente. Había albergado fantasías de conversaciones más íntimas con él. Si me hubiera impuesto límites mentales, emocionales, espirituales y físicos, John nunca se hubiera sentido en libertad de decir las cosas que dijo, y yo tampoco me hubiera sentido tan atraída hacia él emocionalmente. En retrospectiva, veo con cuán poca atención pasé a toda velocidad por las luces verdes de los niveles de atención y atracción. Pasé zumbando frente a la luz amarilla del nivel de afecto y me fui de boca contra la luz roja de la excitación emocional y del apego al involucrarme en una aventura emocional. Aunque hubiera sido fácil echarle la culpa a John, en mi corazón sabía que no podía. Tú eres la que les enseñas a los demás cómo tratarte, y poco a poco le enseñé a John que podía ser demasiado simpático, tal vez hasta avanzar conmigo y salirse con la suya. Los paseos juntos en auto, los almuerzos ocasionales en los que hablábamos de detalles íntimos de nuestros matrimonios y ministerios, las bromas que nos enviábamos de ida y de vuelta con ribetes pícaros y las insinuaciones románticas habían preparado el camino. Lo único que puedo agradecer es que Dios proveyó un desvío, tal como prometió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La salida de Dios para mí se presentó en forma de un verdadero desvío. Desesperada por dirección, acepté la invitación de una consejera para escaparme a un periodo sabático a fin de buscar la voluntad de Dios en esta situación cada vez más incómoda. Mientras conducíamos, perdimos por accidente la salida de la autopista y continuamos conduciendo 1 hora más hasta la interestatal antes de darnos cuenta que nos habíamos alejado mucho. Nos detuvimos a pedir instrucciones y a almorzar en Lindale, Texas. Mientras mi amiga bendecía nuestros burritos, escuché con claridad la voz de Dios que me decía al corazón: múdate aquí. Parecía que mi fe se ponía a prueba. ¿Podía confiar en que esta dirección venía en verdad de Dios o era mi mente que me engañaba otra vez? ¿Podía poner en práctica lo que predicaba acerca de permanecer en pureza sexual o consentiría en vivir una vida doble? ¿Podía dejar a John sin mirar atrás o se había convertido en un ídolo al cual me iba a aferrar? Deseaba resistir la tentación extramatrimonial lo suficiente como para renunciar a mi ministerio, vender la casa de mis sueños, dejar a mi familia extendida y a mis amigos para mudarme a un lugar en el que nada me resultaba conocido. ¿O acaso deseaba aferrarme a mi propio reino y permanecer en mi zona de comodidad? Estas y toneladas de otras preguntas me daban vueltas, pero todas se evaporaron ante las siguientes. ¿A quién amaba más? ¿En quién confiaba más? ¿A quién seguiría? ¿A Dios o a John? Mientras Greg y yo orábamos y pedíamos confirmación para saber si esta dirección venía en verdad de parte de Dios, nos sentimos atraídos por la historia de Abraham. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Decidimos que confiaríamos y obedeceríamos, aunque el camino de salida de todo este lío no estaba claro.
Pusimos un cartel "Dueño vende" en el jardín de nuestra casa de los sueños en Dallas. En 6 días se vendió y teníamos que dejarla desocupada en 3 semanas. Le dijimos a un agente de bienes raíces que teníamos que encontrar una casa en Lindale y rápido. El primer lugar al que nos llevó había salido al mercado 2 días antes, un gran terreno apartado con una vieja cabaña de troncos que miraba a un arroyo en los bosques de pino del este de Texas. Aunque me encantaba la casa que teníamos en Dallas, esta cabaña es en verdad el paraíso de un escritor y un lugar en el cual la presencia de Dios se hace evidente. Además, se encuentra a un paso del campus de Teen Many Ministries, donde Dios me dio el increíble privilegio de dar a luz a Women at the Well Ministries, que ayuda a mujeres jóvenes que se encuentran atrincheradas en batallas sexuales y emocionales. Para alguien que conoció demasiado bien el sabor de la derrota, la emoción de la victoria es algo para saborear de verdad y para contárselo a otros. En Mateo capítulo 19, versículo 29, Jesús les dice a sus discípulos: "Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna". Fiel a su palabra, Dios nos ha devuelto más de 100 veces todo lo que nos pidió que entregáramos por amor a la justicia. Sacrificamos una bonita casa sobre un terreno de media hectárea en medio del ajetreo de Dallas, por un terreno de 50 hectáreas en la tranquila campiña. Sacrifiqué un ministerio de conferencias que alcanzaba tal vez a 200 jóvenes al año, y ahora, a través del Teen Minia y otros ministerios, Dios me permite enseñar a más de 200 mujeres a la semana. Con todo, por más hermoso que sea el territorio físico y espiritual agrandado, muchas veces recuerdo las palabras de Dios a Abraham: "Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa". Génesis capítulo 15, versículo 1. Mi gozo no se encuentra en este terreno, en un ministerio, y ni siquiera en la restauración de mi autoestima. Mi grandísima recompensa es toda la intimidad y el éxtasis que experimento con el Señor mismo. Una relación que me llena hasta desbordar, me da un gozo increíble y hace que todas las otras relaciones palidezcan en comparación. No te prometo que Dios te dará las mismas recompensas físicas que yo recibí. Sin embargo, te puedo prometer que anhela disfrutar de esta clase de relación íntima contigo. También tiene recompensas justo a tu medida que deleitarán tu corazón de la manera en que deleitaron el mío. Él promete en Mateo capítulo 6, versículo 33 que si buscamos primeramente su reino y su justicia, sus bendiciones nos serán añadidas. Tampoco te prometo que Dios te sane de la misma manera en que me sanó a mí. La sanidad viene en forma gradual en la mayoría de las mujeres, pero Dios sabe qué proceso te dará mejor resultado. Solo Él sabe cómo librarte del caos, de la transigencia y llevarte a un lugar de victoria. Aunque espero que uses este libro para dirigirte a un lugar de integridad mental, emocional, espiritual y física, te animo a que más que nunca vayas directo a Dios para que te guíe. Él conoce el camino. Sencillamente, encuéntrate con Él con regularidad para buscar dirección. Mientras buscas una genuina intimidad con el Dios que te ama y que sostiene el plan para tu plenitud sexual y emocional, oro para que no solo descubras la emoción de la victoria en esta batalla, sino que también experimentes un gozo indescriptible en este viaje. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13.